Listo, se empieza a grabar la clase. Ya. Bueno, les estaba diciendo que ahora vamos a revisar, ¿no? Lo que corresponde a la fisiología para que entiendan mejor los cambios que tienen que ocurrir en la adaptación del bebé cuando nace, ¿no? Que uno pasa de feto a recién nacido, ¿no? Y también la evaluación que corresponde después de este recién nacido. No sé por qué no quiere pasar. Bueno, pasaremos así. Entonces vamos a ver hoy día, ¿no? Los cambios fisiológicos, tanto a nivel respiratorio, cardiovascular, nutricional, neurológico, ¿no? Y cómo esos cambios fisiológicos nos van a llevar a entender, ¿no? Los periodos que corresponden al bebé para su adaptación, también como conocidos como periodos de transición neonatal, ¿no? La transición desde el útero al mundo exterior que hemos pasado todos los humanos, ¿no? Y obviamente entendiendo que este momento es un momento crítico de un bebé y que obviamente este momento, como al ser crítico, tiene un impacto muy significativo en su salud a largo plazo. Y posteriormente vamos a ver la evaluación del recién nacido. Entonces, el nacimiento, ¿qué cosa es? ¿No? Es la forma como se preserva la especie humana, ¿no? Todos los que estamos presentes aquí hemos venido de esta forma, ya sea por un parto vaginal o por un parto por cesárea, ¿no? Entonces dice que el nacimiento, ¿no? Es un trauma, entre comillas, porque es un episodio, o el primer episodio que todo humano vive de una manera fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese primer episodio se va a alcanzar niveles de adrenalina bastante altos, ¿no? Este torrente de adrenalina hace pues que se active cuando nace el bebé, ¿no? Se active la respiración. Ustedes acuérdense que dentro del útero materno, el bebé, el feto en ese caso, en ese momento, está dentro del líquido amniótico. Entonces, por lo tanto, recién cuando nace, tiene que activarse su respiración. Y todos estos cambios, ¿no? Que son a nivel respiratorio, cardiovascular, tienen que ocurrir en un instante para que el bebé viva, porque si no se dan esos cambios, obviamente el bebé no respira, puede fallecer, ¿no? El bebé entonces nace de un medio, una temperatura ideal, ¿no? Eh, Totalmente nutrido a través de la madre, ¿no? Sin hacer mayor esfuerzo, nace a un medio aéreo que puede estar frío y un medio extraño. Entonces, por lo tanto, tenemos que en esa etapa crítica del que todo ser humano atenderlo lo mejor posible. Entonces, ¿qué entendemos como adaptación neonatal? A este periodo de cambios fisiológicos, ¿no? Que pueden ser dramáticos, que se dan en el momento de nacer. Y estos cambios se dan en todos los sistemas. Solamente que el sistema respiratorio es, por decir, el iceberg, ¿no? Lo que se ve en forma más crítica, porque si el bebé no respira, puede morirse, ¿no? Y obviamente el sistema respiratorio está totalmente relacionado al cardiovascular. Estos dos sistemas que están totalmente relacionados, ¿no? Hacen que los seres humanos nos adaptemos a la vida exuterina. Miren que ya acá hay un cero de más. En 1890, William James escribió de lo que ven en la lámina, ¿no? Mire, asaltado por los ojos, los oídos, la nariz, la piel y las entrañas. Todo a una. Siente que todo no es más que una destellante y ensordecedora confusión. Es más o menos lo que sentirá un bebito cuando nace. Ya lo han escrito también muchas culturas antiguas, ¿no? Entonces, la adaptación neonatal tenemos que hacer nosotros como médicos, como personal de salud, que sea una adaptación, una transición exitosa, en la que la interacción de los sistemas, tanto respiratorio, cardiovascular, que son los más evidentes que tenemos que manejar, ¿no? Así como el termorregulador metabólico e inmunológico, se den en una forma exitosa, ¿no? Debemos evitar, ¿no?
que existe una mala adaptación. Y cuando se dé la mala adaptación, bueno, manejarla de la mejor forma posible. Y cuando hay una mala adaptación, cuando hay unas condiciones anormales, ¿no? Cuando, ya lo han visto en historia clínica materna, de repente hay factores de riesgo, patologías maternas, ¿no? O también patologías placentarias y del mismo feto, van a hacer que esta adaptación neonatal se dé en una forma inadecuada, ¿no? O también problemas que se puedan dar durante el trabajo de parto, el parto y el posparto inmediato, ¿no? Entonces, esta adaptación neonatal tiene mucha importancia, ¿no? Y por lo tanto, nosotros como médicos, ¿no? Como futuros médicos, ustedes tienen que saber reconocer en forma temprana al recién nacido de alto riesgo para que puedan intervenir en forma temprana, ¿no? Y en forma apropiada para que puedan ayudar a que esta adaptación sea lo mejor posible o manejarla si el caso fuera una mala adaptación, ¿no? Les había dicho que el momento del parto se da una gran descarga adrenérgica, ¿no? Y los eventos inmediatos que se ven justamente en el niño son el resultado de esta descarga simpática, ¿no? Como ven ahí ese bebé. Entonces acá tenemos un cuadrito, una gráfica donde vemos la evolución del recién nacido en las primeras horas de vida, ¿no? En los diferentes parámetros, tanto desde el color, la respiración, los ruidos cardíacos, la actividad motora, ¿no? Y también cómo va cambiando a nivel intestinal, ¿no? Los ruidos. Por ejemplo, el color. Cuando nace puede haber cianosis, estamos hablando de acrocianosis, no de cianosis central, ¿no? Posteriormente, conforme van pasando las horas, el bebé puede presentar ya enrojecimiento al llorar y posteriormente cambios de color. En la gráfica ustedes pueden ver en la línea de la X el tiempo, ¿no? Desde que nace y luego cómo va cambiando estos parámetros a los 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos hasta la hora, que son los cambios más evidentes, ¿no? Posteriormente se van a dar los cambios hasta las 8 horas, que es más el periodo de adaptación, ¿no? Igualmente con la respiración, ¿no? La respiración al inicio puede haber una ligera taquimia, ¿no? Y posteriormente esta respiración se va a ir normalizando. Miren que puede haber un poquito de taquimia, la frecuencia respiratoria, ustedes saben que es hasta 60, puede haber un poco más, siempre y cuando esté en este periodo de adaptación y no esté obviamente digamos, concomitante con otros signos de alarma, ¿no? Los ruidos cardíacos inicialmente deben ser intensos e irregulares, posteriormente se van a ir regulando, ¿no? Pero siempre hay un grado de variabilidad. Acuérdense que los recién nacidos y los neonatos tienen una gran variabilidad de acuerdo a su estado fisiológico, ¿no? Eh, y obviamente hay que evaluarlos de acuerdo a ello, ¿no? La actividad motora es importante reconocer que en el periodo de adaptación inicial hay un primer periodo de reactividad, ¿no? Que se da en esta primera hora. Por eso es que en este primer periodo de reactividad, en este tiempo, es que se tiene que aprovechar para hacer lo que ustedes ya van a aprender en atención inmediata, ¿no? Hacer el contacto piel a piel y que el bebé realmente pueda tener la lactancia precoz, ¿no? Con respecto al intestino, inicialmente no hay ruidos. Posteriormente, recién los ruidos se van a ir presentando hasta que se dé en las siguientes horas eliminación de meconio. Aunque también a veces hay niños que al momento de nacer presentan meconio, pero eso no es lo frecuente. Se van a presentar en casos, sobre todo cuando el niño ha tenido demasiado estrés, ¿no? Ahora vamos a ver la adaptación por cada sistema, solamente por una cuestión didáctica, pedagógica, porque acuérdense que esto se da todo en un momento en forma concatenada, ¿no? Porque acuérdense que el cuerpo humano no funciona en forma separada, el cardiovascular, respiratorio, intestinal, todo es en uno, solamente que por tema didáctica es que lo separamos, ¿no? La adaptación cardiorrespiratoria
se va a dar porque hay cambios a nivel, ¿no?, estructural incluso del corazón y los vasos. Acuérdense que a nivel fetal, ¿no?, es una estructura distinta, ¿no? A nivel fetal, el bebé se va, o el feto, se alimenta totalmente de la mamá a través del cordón umbilical. Que ocurre el parto, hay una remoción de la circulación placentaria, ¿no? Y al cortar el cordón umbilical, obviamente, ya deja de alimentarse el bebé por el cordón umbilical. Y entonces hay un aumento, al hacer una remoción de la circulación placentaria, hay un aumento de la resistencia vascular sistémica. Y esto va de la mano de una disminución de la resistencia vascular pulmonar, para que haya un aumento en el flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? Para que obviamente se pueda dar intercambio gaseoso, porque acuérdense que cuando nace el niño, respira, ¿no? Y esto va a dar lugar luego al aumento de la presión en el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Todo esto va a hacer, ¿no?, que se cierre el foramen oval o empiece a cerrarse, ¿no? Acá tenemos, miren, las características de la circulación fetal. ¿Qué existe en el feto, ¿no? Como ven ahí en las láminas, existe el ductus arterioso, existe el ductus venoso y existe el foramen oval. El ductus venoso permite que la sangre oxigenada evite el hígado, conectando a la vena umbilical a la vena cava inferior, ¿no? Este ductus venoso. El foramen oval, que lo ven aquí, ¿no?, permite que la sangre oxigenada vaya directamente de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, ¿no? Y el ductus arterioso, que es este de aquí, ¿no?, conecta el tronco de la arteria pulmonar a la aorta descendente. Entonces el flujo sanguíneo pasa de derecha a izquierda debido a que hay una alta resistencia, ¿no?, venosa pulmonar y una baja resistencia vascular sistémica. Entonces cuando nace el bebé, esto se invierte para que pueda, ¿no?, iniciarse la respiración, ¿no? Entonces cuando hay inicio de la ventilación, al haber esos cambios que acabamos de conversar, ¿no?, se va a producir un aumento también de la PaO2 en el alveolo y por lo tanto en la sangre arterial, ¿no?, para que pueda darse lugar al intercambio gaseoso. Hay una expansión pulmonar, vasodilatación pulmonar y obviamente el restablecimiento de los vasos mecánicamente comprimidos, porque acuérdense que a nivel del feto no funciona el intercambio gaseoso a nivel de los pulmones, ¿no? Entonces, todo esto va a dar lugar a un aumento de la oxigenación y este aumento de la oxigenación, o sea, el aumento de la PaO2, resulta también en el cierre del ductus arterioso. Obviamente el ductus arterioso no se va a cerrar inmediato, pero ya se está cerrando, ¿no? Y esto, lo que ven en la lámina, ya es la circulación neonatal, que no debe haber lo que acabamos de presentar, ¿no? Esto, para que se les quede claramente. Se debe cerrar el foramen oval, el ductus arterioso y el ductus venoso. Por lo general se cierra primero esto, ¿no? Algunas veces, sobre todo en los prematuros, tenemos, ¿no?, persistencia de ductus arterioso o a veces foramen oval que no se cierra, pero normalmente debe cerrarse, ¿ok? Entonces, la transición normal de feto a recién nacido neonato, luego del nacimiento, requiere, ¿no?, aparte de lo que hemos conversado a nivel estructural del corazón y los vasos, ¿no?, que a nivel de los alveolos, como ven aquí, ¿no?, exista una sustancia que se llama surfactante, ¿no?, y una adecuada capacidad residual funcional. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace el surfactante? Evitar que el alveolo se colapse. Entre el aire cuando respira el bebé en su primera respiración y al expirar cuando elimina el aire, este surfactante evita que este alveolo, que es como un globito, ¿no?, que cuando le echas aire se infla y cuando sale el aire se colapsa. En el alveolo no debe ocurrir eso, siempre y cuando tenga surfactante, ¿no? Y este surfactante va a hacer que posteriormente se pueda dar una adecuada capacidad residual funcional porque el aire va
va a quedarse ahí en parte en el alveolo, evitando que se colapse. Entonces, el inicio de la respiración en el bebé se va a dar por una serie de estímulos, ¿no? Tanto químicos, térmicos, sensoriales, táctiles y mecánicos. Los químicos los que acabamos de conversar ahorita, que son los cambios de presión, ¿no? Debido a los cambios vasculares que les he explicado, ¿no? Y los térmicos tienen que ver con la temperatura ambiental. Dentro del útero materno, el bebé está a una temperatura mayor que a la temperatura cuando sale, cuando nace, ¿no? Que debemos tenerla también como máximo 26 grados, 24, 26 grados, tampoco menos, ¿no? Los táctiles, desde que el bebé empieza el trabajo de parto, ¿no? Y empieza a bajar por el canal de parto, hay una fricción en el canal de parto. Y luego cuando nace, sí hay una manipulación normal de recién nacido desde el momento en que se le recibe, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esta adaptación respiratoria ya a nivel mecánico? En el mismo trabajo de parto hay compresiones del tórax, ¿no? Y cuál va a ayudar a que se elimine parte del líquido que pueda existir en el alveolo, ¿no? O en el tejido circundante. Entonces, esto va a dar lugar a una expansión pulmonar, los estímulos que hemos conversado, y la primera respiración del bebé, ¿no? Y que posteriormente van a dar lugar al establecimiento de la capacidad residual pulmonar, ¿no? Que más o menos se dan en el aproximado que ven en la lámina, que es de 20 a 30 centímetros cúbicos, ¿no? Y esto nos va a dar lugar a la respiración normal del bebé. Cuando algo de todo esto que hemos conversado falla, es cuando se da una mala adaptación neonatal, ¿no? Entonces ven ustedes aquí, ¿no? El establecimiento de la respiración eficaz, que significa que hay una regularidad del ritmo respiratorio, no tiene que haber retracciones, quejido, porque eso significa que ya existe un distrés respiratorio. Y por lo tanto, no, si hay aire en el alveolo y están los capilares alrededor del alveolo, se va a dar el adecuado intercambio gaseoso. Entonces, para una adaptación respiratoria adecuada, necesitamos entonces una función efectiva del aparato respiratorio. Para tener una función efectiva de este aparato respiratorio, necesitamos un flujo sanguíneo pulmonar adecuado, una cantidad adecuada de la sustancia tensioactiva, una musculatura respiratoria suficientemente fuerte que soporte la respiración, ¿no? Y los factores que mantienen alta la resistencia vascular pulmonar, miren que son hipoxemia, hipoxia, atelectasia pulmonar, acidosis, ¿no? O también algunos casos de expansión excesiva del pulmón, ¿no? Entonces, es que cuando tengamos esto, obviamente vamos a tener una mala adaptación, ¿no? Entonces, en la adaptación cardiorrespiratoria que vamos a tener a nivel de frecuencia cardíaca, los primeros 15 minutos, un promedio de 160 latidos por minuto y luego este latido va a ir disminuyendo, ¿no? Obviamente con un rango que puede llegar de 80 a 180, depende del estado fisiológico del bebé. Con respecto a la respiración, los primeros 15 minutos pueden ser un poco de taquimia, irregular, pero no distrés, ¿no? Puede haber pausas, pero muy cortas en la respiración, ¿ya? Ahora vamos a pasar a la adaptación metabólica. Hasta ahí, chicos, ¿cómo van? Porque tampoco como quiero hablar nada más. ¿Están o no están? A ver, Todo claro, doctora. Claro, ¿está doctora. claro? ¿Ok? Ya. Con respecto al metabolismo de la glucosa, ¿no? Primero tenemos que recordar, y que ya les mencioné también, que el bebé se alimenta totalmente de la madre, ¿no es cierto? Entonces hay un aporte continuo de la glucosa hacia el feto. Y por lo tanto, el metabolismo de la glucosa del feto no depende de sus depósitos de glucógeno, ni de los mecanismos
de gluconeogénesis, porque es un aporte continuo a partir de la madre, ¿no? Pasa de la madre a la placenta al feto, ¿no? Entonces, en ese proceso de la gestación, se tienen que establecer las reservas energéticas en este bebé para prepararlo para el nacimiento, ¿no? Tanto en el hígado como a nivel también de sus células grasas, ¿no? Hay que recordar que la insulina incrementa el glucógeno y depósito de glucosa en músculo y tejido adiposo. La vena umbilical, miren, da el 70-80% de la glicemia materna, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre en la vida extrauterina? En el parto, les mencioné que se da por un mecanismo simpático adrenérgico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a dar lugar a esto? El aumento de glucagón plasmático y disminución de los niveles de insulina plasmática. Entonces, ¿esto qué va a favorecer? A la lipólisis y a una glucogenólisis, ¿no? En el momento del parto, por la actividad simpática. En el periodo neonatal, acuérdense que este glucagón está aumentado y obviamente se va a seguir dando glucogenólisis y también se va a dar ya la neoglucogénesis por la activación de la epinefrina. Obviamente el que sea más o menos va a depender del estado, ¿no? Del bebé, ¿no? Pero todos estos mecanismos van a hacer que este bebé mantenga su glucosa, ¿no? Ya sea por neoglucogénesis o por lipólisis, ¿no? Entonces, se interrumpe la circulación placentaria al nacer y se dan los mecanismos que hemos conversado, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los prematuros? Estos mecanismos deben darse, obviamente, en un bebé a término que tenga las reservas y todo nivel enzimático adecuado. El prematuro tiene un escaso depósito de glucógeno y obviamente también sus sistemas enzimáticos son inmaduros y además tiene escaso tejido adiposo. Entonces, estos mecanismos de neoglucogénesis y aumento de lipólisis poco les va a servir si no tiene depósitos y tampoco tiene tejido adiposo. Y por eso es que tiene mucha tendencia a tener hipoglicemia, ¿no? Entonces, en el feto, el aporte de glucosa de la madre más o menos se da en un promedio de 5 miligramos por kilo minuto, ¿no? Que es más o menos el VIG que le damos en forma promedio a un neonato cuando le aportamos un endovenoso, ¿no? Pero cuando nace el bebé y se corta el cordón umbilical, hay un cese súbito de este aporte de glucosa, ¿no? Hasta que le da un poco de tiempo a que se activen esos mecanismos que hemos conversado, aunque ya se han activado en parte en el parto, pero tienen que seguir manteniéndose durante, obviamente, la etapa de la adaptación, ¿no? El aumento de adrenalina, noradrenalina, que ya les expliqué, ¿no? Todos estos mecanismos se dan con el objetivo de que en el bebé se dé una tasa de glucosa aproximada en el rango de 4 a 6 miligramos por kilo minuto, ¿no? Eso es con respecto al metabolismo de la glucosa. Ahora vamos a hablar un poquito de la termorregulación fetal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de termorregulación fetal? A lo que corresponde a mantenimiento o digamos, algo de estabilidad térmica, ¿no? Con el bebé. Acuérdense que en el feto hay una gran estabilidad térmica por el líquido amniótico. No requiere utilizar su centro termorregulador, ¿no? Su temperatura está totalmente ligada, directa a la temperatura materna, ¿no? El feto tiene una temperatura medio grado más que la madre, ¿no? Esto es a nivel fetal. Pero cuando nace, acuérdense la actividad simpática que les dije al inicio, que se da en el momento del parto, ¿no? Va a incrementar el uso de las fuentes energéticas que acabamos de conversar, ¿no? Pero además el bebé, para adaptar su temperatura, ¿no? Tiene diferentes formas de producir calor. Una de ellas es los temblores, actividad muscular. Otro es el metabolismo de la grasa parda, que es también una forma de reserva que ella ha tenido durante su etapa fetal. Y el aumento de su metabolismo general, ¿no? Que si bien es lento, ¿no?
y recién después de la primera semana se vuelve más o menos, digamos, promedio normal, ¿no? Entonces, en la adaptación térmica tenemos que también recordar un poco la termogénesis química, ¿no? Que si volvemos a lo mismo, ¿no? Que tenemos una activación simpática con la liberación de la noradrenalina por la glándula suprarrenal y esto tiene una acción sobre la grasa parda. Y obviamente al tener acción sobre la grasa parda, ¿qué acción va a tener? Desdoblamiento de triglicéridos y esto va a producir calor, ¿no? Y con respecto a los temblores que les mencionaba, que produce vasoconstricción periférica, para que de ese modo el bebé pueda más o menos regular su temperatura. Digo más o menos porque no regulan como nosotros, por eso es que tenemos que apoyarlos, ¿no? Entonces, la fisiología de la respuesta térmica neonatal tiene varios componentes, digamos, a nivel simpático, ¿no? Y si hablamos a nivel de sistema central, ¿no? Está controlado por el hipotálamo, dando al final que la temperatura corporal se pueda modificar con respuesta al frío por vasoconstricción, escalofríos, termogénesis que ya hemos conversado, ¿no? Y una respuesta al calor, en algunos casos que pueda darse, ¿no? Cuando el bebé lo requiera, con sudoración y vasodilatación. Entonces, otro punto que tenemos que tener en cuenta con respecto a la termorregulación es los mecanismos, ¿no? por el cual el recién nacido pierda calor. Uno es la relación de superficie, ¿no? Peso, talla, este está mal escrito, ¿no? Y un punto importante es en los bebés es que su piel es fina, ¿no? Tiene escaso tejido adiposo y más aún los prematuros, ¿no? Y sus vasos sanguíneos son más próximos a la superficie de la piel. Además que al nacer el bebé, como ha estado en líquido, su piel está húmeda, ¿no? Y si va a nacer en un ambiente frío respecto a la temperatura uterina, obviamente esto va a hacer que pierda calor. Por eso es que del punto importante en la atención inmediata es que apenas nace el bebé, se le tiene que secar, no dejar que siga húmedo porque esto va a influir más en que siga perdiendo calor, ¿no? Algo que tenemos que tener en cuenta es el rango normal de temperatura, ¿no? Si tomamos la temperatura a nivel axilar, la temperatura va a variar, va a ir del rango de 36,5 a 37, ¿no? Siendo el valor mínimo 35,6, mínimo, no debe ser menos, ¿ya? Entonces, y lo otro que tenemos que tener en cuenta son los mecanismos, ¿no? De la pérdida de calor que ven en la lámina, que puede ser por convección, por evaporación, por conducción y por radiación, ¿no? Estos mecanismos influyen en diferentes porcentajes, ¿no? No nos vamos a detallar porque eso se supone que ustedes ya lo deben conocer, ¿ya? Ahora, ya les expliqué lo de la grasa parda, solamente para que lo recuerden, les he puesto esta lámina, ¿no? Que es muy importante la grasa parda en la termogénesis química. Por lo tanto, aquellos niños que tengan menos grasa parda van a ser más lábiles a hacer hipotermia, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito de la adaptación gastrointestinal. Hasta ahí, chicos. Chicos, ¿están ahí? Porque no los veo, ¿eh? La verdad es que explicarles Sí, así a mí. doctora. Parece claro. Ok, ya. Con respecto a la adaptación gastrointestinal, tenemos que recordar que el bebé, como todos nosotros, tienen papilas gustativas, ¿no? Pero están principalmente en la punta de la lengua y distingue el dulce y el amargo, ¿no? Un punto importante a resaltar es su capacidad gástrica. La capacidad gástrica del bebé inicialmente es muy limitada. Luego se va a ir adaptando de acuerdo al volumen de ingesta que va recibiendo, ¿no?
Lo otro es su vaciamiento gástrico, que es de 2 a 4 horas y va a depender obviamente de lo que va a tomar. Si recibe pura leche materna como debe ser y es lo ideal, ¿no? Su vaciamiento gástrico va a ser más rápido, o sea, en ese lapso que vemos ahí, pero si recibe fórmula, pues el vaciamiento va a ser mucho más lento, ¿ya? Además, tenemos que recordar que el esfínter del cardias es inmaduro aún y por lo tanto va a regurgitar con facilidad. Entonces debemos nosotros saber diferenciar la regurgitación del vómito, ¿no? Y por lo tanto también, me imagino habrán visto hoy día en su práctica, cuando lacta el bebé, se le dice a la mamá, no saque el chanchito, que es lo que tiene que tener, ¿no? Para poder eliminar los gases que ha tomado en cada lactada, ¿no? El otro punto es con respecto al meconio. El meconio se va a dar, ¿no? Incluso hasta las 48 horas. Claro que es un porcentaje bajo, ¿no? La mayoría lo hace en las primeras 12 horas. Ven que 70% hace meconio en las primeras 12 horas. Solo un 25% es las 24 horas y un 5% hasta las 48 horas, ¿no? Pero hay que siempre verificar esto, ¿ya? Obviamente, observando respuesta a la primera alimentación, ¿no? Entonces, miren, las capacidades digestivas y de absorción, tanto de las enzimas, van a variar entre un término y un prematuro, y obviamente con la de un adulto, ¿no? Los prematuros, como por el hecho mismo de ser inmaduros, todo en ellos es inmaduro. Miren, las enzimas salivales son las únicas que están, ¿no? Igual que el recién nacido a término y el adulto, pero ya la producción de ácido gástrico es menor, la secreción de ácidos biliares es menor, las enzimas pancreáticas igual, la producción de lactasa también, solamente la sacarasa y las enzimas salivales son las únicas que son similares al recién nacido a término o al adulto, ¿no? Con respecto a nivel enzimático, hay un déficit temporal de factores de coagulación. Por lo tanto, puede haber un tiempo de coagulación levemente prolongado respecto sobre todo los factores dependientes de vitamina K, ¿no? Y ahora me van a decir ustedes por qué, a ver si saben, ¿no? Entonces, también hay una limitada habilidad para conjugar la bilirrubina indirecta e indirecta, ¿no? Y sus depósitos de hierro van a depender, obviamente, también de los niveles de hierro maternos, ¿no? Con respecto a la adaptación renal, el riñón es inmaduro, hay una filtración glomerular como reabsorción tubular levemente disminuida, ¿no? Hay también una reducción del compartimiento extracelular y por lo tanto la gravedad específica de la orina es baja. Puede haber una proteinuria transitoria, no necesariamente todos lo van a tener, pero sí puede haber, ¿no? Así como hay un incremento en la producción de renina y la reabsorción de sodio. Y por lo tanto hay una susceptibilidad a la deshidratación, por eso es que es tan importante que el bebé esté bien hidratado a través de una adecuada lactancia materna, ¿no? Y obviamente con esa deshidratación puede también llevar a una susceptibilidad a la acidosis, ¿no? Entonces, con respecto a la micción, la mayoría, como ven también en la lámina, se da en las primeras 24 horas, no 23%, ¿no? Primeras 12 horas, casi el 70%, ¿no? Pero cualquier bebé que tenga ausencia en la primera micción más de 24 horas, amerita de todas maneras estudiarlo, no vamos a esperar a 48 horas. Respecto a la adaptación neurológica, ¿no? El volumen cerebral comparado de los prematuros, ¿no? Con los recién nacidos a términos, incluso entre los mismos prematuros, obviamente, cuanto más prematuro sea, ¿no? Tiene menor volumen cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque en las últimas 4 semanas de gestación hay un crecimiento, miren, muy marcado, por eso algunos lo mencionan como dramático,
de surcos, sinapsis, dendritas, axones, oligodendrocitos, astrocitos y sobre todo la microglia, ¿no? Entonces, esto es muy importante con respecto a los bebés, ¿no? Porque existe un crecimiento cerebral, ¿no? Miren que es de más del 260% en el tercer trimestre del embarazo. Es muy importante este trimestre, ¿no? Con respecto a las adaptaciones inmunológicas, hay un retraso en la producción fisiológica de muchos componentes del sistema inmune, ¿no? Tanto como inmunoglobulina A, lactoferrina, lisozima, interleuquinas, ¿no? Em, todos los tipos de interleuquina, la 4, la 10, la 2, factores de necrosis tumoral, interferón, etc. Por eso es que la naturaleza es tan sabia, como todavía hay un retraso en la producción fisiológica de estos componentes. ¿Quién lo reemplaza? El calostro. La mamá es la que se lo da. ¿Ok? Con respecto al sistema hematopoyético, ¿no? La hemapoiesis en el feto, ¿no? Lo tenemos más o menos en el hígado a las 3 semanas y en la médula ósea a las 20 semanas, ¿no? Y el cambio de la hemoglobina fetal se va a dar, miren, hasta 70%, pero el rango va de 50 a 70% al nacer. Pero luego existe todo un periodo que se da hasta la edad adulta para poder llegar a cambiar toda esa hemoglobina fetal a la hemoglobina que tenemos ahora, ¿no? 90-95% de este cambio se da a los 6 meses, ¿no? Con respecto a la eritropoyetina, hay niveles bajos al nacer y obviamente hay una respuesta más deficiente todavía en prematuros. Los reticulocitos disminuyen al nacer a menos de 1% al tercer a quinto día, ¿no? Este dato es importante saberlo, porque cuando hay una incompatibilidad de grupo, ¿ustedes qué creen? ¿Que el reticulocito va a aumentar o va a disminuir? A ver chicos, ¿quién me responde? No están todos, ¿ah? Natalie, ¿le tomaste foto? Natalie, ¿estás ahí? Sí, Oh. doctora, sí le tomamos. ¿Con cuántos has tomado la foto? Porque ahorita hay 130. Con 122. 122, ok. Han entrado, pero no han entrado todos, o sea, han faltado buena cantidad. Ya, les estaba preguntando, ¿qué pasa? A ver, solamente empiezan a pensar. ¿Qué pasa cuando hay una incompatibilidad de grupo? ¿Saben? Alguno de ustedes, aunque todavía no hayan hecho su clase. A ver, hemólisis otra. Hemólisis, ¿no es cierto? Y si hay hemólisis, ¿qué creen que pasa con el reticulocito? Para aumentar. ¿Cómo? Aumentan los retículos. Va a aumentar. Muy bien, Héctor. ¿Por qué va a aumentar? Porque tiene que aumentarse la producción de nuevos glóbulos rojos para reemplazar esa. Ok, muy bien. Acuérdense, es como la guerra de Ucrania, ¿no? Al inicio iban todos los mayores que han estado formados en el ejército, pero como la guerra ya se murieron muchos, tienen que salir los más jóvenes, ¿no? Los reticulocitos son eso, son nuestros glóbulos rojos inmaduros que tienen que salir, como bien dice Héctor, si es que hay una hemólisis, ¿no? La médula sigue produciendo. Entonces el reticulocito nos va a decir qué tan bien está trabajando nuestra médula y qué tanto está embolizando, ¿ok? Para que se acuerden con respecto a la adaptación fisiológica, ¿ya? Entonces, los niveles normales de hemoglobina, hay que tener en cuenta que el bebé nace con mayor o menor hemoglobina. A ver qué creen. A ver, chicos. ¿Ustedes cuánto de hemoglobina promedio tienen? A ver, Natalie, ¿cuánto de hemoglobina tienes tú? 10.9, doctora. 10,9. Oh, está bajo, Natalie.
tienes que ver qué pasa, ¿ya? Un bebé, ¿cuánto creen que tiene? Tiene policitemia. Por lo general está cerca 18, 19, 20. Ya, pero para ellos eso no es policitemia, ¿no es cierto? Para ellos eso es normal, eso es totalmente fisiológica. ¿Ya, Marnite? Sí, Está bien, tienen ese nivel de hemoglobina, pero si más bien tuvieran 10 como tiene Natalie, yo me preocuparía, ¿no? Porque no es fisiológico. Fisiológicamente todos los neonatos deben tener hemoglobina mayor, como ha mencionado tu compañera Marnite, ¿ya? Y esa hemoglobina va a disminuir los 3 primeros meses, ¿no? Por eso que ustedes van a ver los 3 primeros meses una disminución fisiológica de la hemoglobina, del volumen corpuscular medio, ¿no? De la hemoglobina corpuscular media, pero sin cambio en la concentración corpuscular media de la hemoglobina. Obviamente si estamos hablando de que el bebé nació con una adecuada cantidad de hemoglobina, ¿ya? Entonces es importante saber eso, porque si ustedes ven un bebé que nace con una hemoglobina 16, van a creer que está, o 19, van a creer que está con policitemia. No es así, ¿ok? Luego vamos a hacer la clase de policitemia para que sepan eso, ¿ya? Entonces, dentro de otros cambios fisiológicos al nacer, ya hemos conversado un poco del sistema nervioso, pero tenemos que tener en cuenta que en este periodo de adaptación puede haber también un aumento de la actividad motora, ¿ya? A nivel hematológico, y dijimos también una reducción de la eritropoyetina, ¿no? Un incremento del número de leucocitos y neutrófilos. Por eso es que cuando ustedes evalúan un hemograma de un bebé, normal es que tengan 15.000, 20.000, 23.000 sin mayor problema. Y eso no significa que estén mal, ¿no? Incluso la bibliografía nos dice que pueden llegar 25.000, 30.000, ¿no? 25.000 es un promedio, ¿no? Lo otro a nivel gastrointestinal es que hay que evaluar la coordinación efectiva entre succión, deglución y respiración, que lo deben tener los recién nacidos a término. Los prematuros no, porque eso se alcanza a una determinada edad gestacional, ¿ya? Con respecto a nivel hepático, hay un metabolismo de los carbohidratos y la producción de factores de coagulación, como les dije, inmaduros, ¿no? Entonces, una buena adaptación, haciendo como un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, porque es muy amplio, estoy haciendo un resumen, ¿no? Didáctico para que pueda quedar más claro, es que hay una eliminación del líquido pulmonar fetal, hay un establecimiento del patrón respiratorio continuo, hay una secreción de surfactante adecuada, un establecimiento adecuado de la capacidad residuo funcional, hay una caída en la resistencia vascular pulmonar, hay un incremento de la presión sistémica, como les dije al inicio, es inverso a lo que estaba en el feto, y por lo tanto se da un cierre de los shunts, o sea, de los huequitos que funcionaban a nivel fetal, como es el ductus arterioso, el foramen oval, y un incremento, por lo tanto, en el flujo sanguíneo de la arteria pulmonar, un inicio de la termogénesis a partir de la grasa parda y una movilización del glucógeno hepático e inicio de la gluconeogénesis. ¿Ok? Esto ya lo vimos, ¿no? Resumiendo entonces, habiendo revisado un poco la fisiología, ¿no? Vamos a ver a nivel clínico los periodos de transición. El primer periodo es los primeros 30 minutos, en donde vamos a ver cambios de predominio simpático que ha tenido el bebé cuando nació en el parto, ¿no? Que va a estar en un estado de alerta, que alterna con actividad y llanto, las frecuencias cardíacas que ya las mencioné, ¿no? Las respiratorias también, ¿no? Un esfuerzo respiratorio, puede haber en esos 30 minutos un pequeño leve retracción o aleteo, pero en muy pocos casos, mayormente no, pero solamente en esos momentos, no más, ¿ya? El segundo periodo que ya se da posterior a esto, ¿no? Que algunos lo ponen de la primera hora, 2 horas a 3 horas, es ya al contrario de lo que veíamos que estaba alerta, un llamado de inactividad o intervalo de reposo. Por eso es que en esa primera hora, si el bebé está bien, tiene que estar con la mamá en contacto piel a piel.
¿no? Entonces, en este segundo periodo, como hay una disminución, ¿no?, de la actividad motora, el bebé, ¿qué hace? Entra en fase sueño. Y también, por lo tanto, sus funciones vitales disminuyen, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, ¿no? Y el peristaltismo intestinal sí se puede presentar a veces marcado. Y el tercer periodo, que se da de 6 a 8 horas, ¿no?, es ya parecido al primer periodo de reactividad, porque ya acá el bebé se vuelve a despertar, ¿no? Y obviamente sus funciones vitales van a variar. Puede haber aumento de frecuencia cardíaca, puede haber una leve taquimia, cambios en el tono muscular, ¿no? Puede producir moco, puede también tener regurgitaciones, ¿no? Y tener respuestas a estímulos, ya sea exógenos o endógenos. Y obviamente va a mostrar interés por alimentarse, ¿no? Y en este tercer periodo ya tiene que tener, ¿no?, o aparentar mayor estabilidad que en los anteriores. ¿Ok? Hasta ahí, porque ya ahora nos toca la evaluación, habiendo ya revisado la fisiología y la parte clínica, el reconocimiento de los periodos. Hasta ahí, chicos. ¿Todo claro? Sí, doctora. Ok, entonces continuamos. Para evaluar el recién nacido, obviamente tenemos que tener en cuenta lo que acabamos de conversar, que es toda la parte fisiológica que se resume en los periodos de adaptación, ¿no? Y en el momento del nacimiento, lo que es la atención inmediata al nacer, ¿no? La atención inmediata al nacer, como su nombre lo dice, es todo lo que uno hace cuando el bebé nace, ¿no? Cuando el bebé nace, ¿qué es lo que debe hacerse? Hacerse 3 preguntas, ¿no? El bebé respira o llora, el bebé es a término y cómo está el tono del bebé. Si esas 3 preguntas nos dicen que es un bebé a término, está en buen tono y el bebé llora y respira, debe ir con la mamá en contacto piel a piel. Por ejemplo, aquí en la foto no es lo más adecuado porque debería estar calatito con la mamá calatita, ¿no? Y piel a piel y encima el bebé abrigarlo encima, ¿no? Entonces, en la evaluación del recién nacido tenemos que incluir todo lo que ya conocemos de semiología, ¿no? La observación, auscultación, palpación, percusión, en el caso que lo requiera, ¿no? Y la evaluación sistemática del bebé desde los pies o desde la cabeza a los pies, céfalo-caudal, ¿no? Aunque esta evaluación puede también adaptarse al neonato y a cada situación particular, ¿no? Entonces, cuando evaluamos un bebé, tenemos que hacer todo lo que ya hemos conversado en la lámina pasada y observar la simetría, cómo está su respiración, cómo están sus movimientos, el comportamiento del bebé que incluye la lactancia, ¿no? Y ver sus funciones vitales, como son la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, el color y la temperatura, ¿no? Entonces les decía las preguntas, ¿no? Cuando nace un bebé, uno se pregunta, ¿nace a término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? Si todo es sí, va con la mamá, como ven en la foto. Ahí esa foto sí está bien, porque la mamá ve, su pecho está libre, no tiene ropa, el bebé está calatito, lo ponen encima de la mamá en el pecho materno para que el bebé pueda lactar, ¿no? Y debe permanecer junto a la mamá durante toda la atención, que incluye obviamente el secado, ¿no? Mantenerlo caliente, ¿no? Mantenerla con la temperatura normal del ambiente, ¿no? Posicionamos vía aérea, despejar si es que lo requiere. La mayoría de niños no lo necesitan, por eso dice si fuera necesaria, ¿no? Y la evaluación constante. Si es que estas preguntas, alguna de ellas es no, obviamente tenemos que, con nuestras mantitas, ¿no? Secarlo, calentarlo, mantener la temperatura adecuada, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones si fuera necesario, secar y estimular y ver qué más requiere el bebé, ¿no? Con otro, ya pasar a otro algoritmo si en el caso requiera reanimación. Y ustedes ya lo van a ver cuando hagan reanimación. ¿Ok? Entonces, en la atención del recién nacido, obviamente de ese recién nacido que tiene todas esas 3 preguntas, sí, ¿qué tenemos que hacer? Contacto precoz, como está acá, ese bebé que recién nació, mire esa foto tan bonita,
de la mamá con el bebé está con el unto todavía y está ahí con la mamá, ¿no? ¿Para qué? Para que ese contacto precoz pueda llevarnos a una lactancia materna en la primera hora, que es lo que debe ser todas las mamás. El siguiente punto es el clampaje tardío. El clampaje tardío, ¿qué significa? Que yo más le llamo clampaje oportuno, que yo voy a clampar, ¿no? Cortar el cordón, ¿no? En un momento, en un tiempo oportuno, que es aproximadamente 2 minutos, pero mejor si yo palpo el cordón umbilical y cuando deja de latir lo clampo, ¿no? Así garantizo que todo lo que tenga que pasar de la placenta pase al bebé, ¿no? Y los cuidados generales del recién nacido incluyen todo lo que ven en la lámina, ¿no? Mantener la temperatura, aspirar solo si es necesario, secarlo y cambiar campos, ¿no? Hacer la antropometría, que es peso, talla, perímetro cefálico, la evaluación de la edad gestacional, las medidas profilácticas y la identificación. Todo esto es parte de los cuidados generales de la atención inmediata. Una vez que ya se le ha hecho todo esto de la atención inmediata, el bebé, si está todo ok, todo bien, debe pasar a alojamiento conjunto con la mamá, ¿no? Y con lactancia materna exclusiva, que es lo que garantiza que el bebé tenga el aporte adecuado de nutrientes, la protección inmunológica y sobre todo el fortalecimiento y mantenimiento del vínculo, del apego de la mamá a bebé y viceversa, ¿no? Cuando hacemos la evaluación del recién nacido, también utilizamos varios instrumentos. Ustedes ven ahí en la lámina. Uno es el Apgar y el otro es el Silverman Anderson. ¿Ok? A ver, ¿se acuerdan alguien que evalúe el Apgar? Chicos, a ver, voluntarios. La gravedad del neonato. La gravedad del neonato. No tanto así como gravedad, sino es, Evalúa la vitalidad del recién nacido, doctora. ya, evalúa la vitalidad del neonato. ¿Por qué? Porque tiene varios parámetros, ¿no? Miren, ve, vamos a pasar. Se cuelga. Ya, ahí está. Miren, el Apgar tiene varios parámetros. Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, respuesta, no esa sonda, esto está mala, respuesta nada más, respuesta, ¿ya? Tono muscular y color, respuesta reflejes acá, no sé qué está malogrado esto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros evaluamos todos estos parámetros, vamos a saber si ese bebé, o sea, tu compañera, tiene una adecuada vitalidad o no. Obviamente, si tiene un Apgar muy bajo, es un niño crítico, ¿no? Está grave. Pero no vamos a esperar al minuto para evaluar eso. Por eso es que cuando ustedes hagan reanimación, nunca les van a hablar del Apgar, porque no nos sirve. Acuérdense que en el primer minuto es donde uno tiene que actuar en la reanimación. Si no, esto más que nada nos sirve todavía como para ver, ¿no? Posteriormente el pronóstico del bebé, de acuerdo a cómo nace. Este test es un test muy antiguo, todavía lo seguimos usando, quizás de acá a un tiempo ya no lo usemos y podamos implementar algún otro instrumento, pero hasta ahorita todavía lo seguimos usando, ¿no? Entonces, sobre todo también nos sirve para ver la respuesta del bebé a la reanimación. Por ejemplo, si un bebé nace y nace con frecuencia cardíaca menor de 100, no respira y hago la reanimación rápida y el bebé ha estado recién en su primer periodo, o sea, para la asfixia, y lo reanimo rápidamente, de repente al minuto ya tiene un Apgar aceptable de 7 o de 8. Entonces ahí sí podemos ver que el Apgar nos sirve para ver qué tan rápida ha sido la respuesta, ¿no? Pero acuérdense que el Apgar evalúa todos estos parámetros y les pone un puntaje de 0 a 2. 0 cuando no hay nada de lo que estamos evaluando, o sea, frecuencia cardíaca no hay esfuerzo respiratorio, no hay respuesta refleja, el tono es flácido y está cianótico, ¿no? El puntaje 1 es intermedio y el puntaje 2 obviamente está todo bien, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de un Apgar que va de 0 a 3, hablamos de depresión severa. Miren que no es asfixia, sino depresión. 4 a 6, depresión moderada, y 7 a 10, que es lo normal, sin depresión. O sea, la mayoría de niños nacen pues con un Apgar 8, 9, ¿no? O sea, nacen bien. El otro instrumento que ven en el ángulo derecho inferior se refiere al Silverman-Anders. ¿Qué evalúa el Silverman? A ver, ¿quién me dice? Se han salido 2, eran 130. Natalie, ¿puedes tomar foto ahorita para ver quiénes han salido? Sí, doctora, ahora le tomo captura. A ver, ese salió uno más ya. Tómale foto y me lo mandas, ¿ya? ¿Ya le tomaste, Natalie? Estoy tomando, doctora. ¿Ya le tomaste? ¿Sí? Sí, doctora. Ok, ya. Les decía, con respecto al Silverman, ¿qué evalúa el Silverman? A ver, ¿me pueden decir? El respiratorio del recién nacido. ¿Cómo? El distrés respiratorio del recién nacido. Ok, Héctor, muy bien. ¿Ya? Evalúa el distrés, que dice ahí, ¿no? Está la lámina, mire, evaluación del distrés respiratorio, ¿no? Entonces, ustedes ven un bebé que no está respirando bien, no taquimia, aunque pueda haber distrés y taquimia, sí, pero un bebé puede tener taquimia y no tener distrés, ¿ya? Pero si ustedes ven un bebé que tiene tiraje, ¿no? Que tiene retracciones, ¿no? Está con un distrés respiratorio. Entonces ustedes tienen que evaluar todos esos parámetros. ¿Para qué? Para que puedan catalogarlo, ¿no? Recuerden que este test evalúa varios parámetros. Uno es el desbalance, otro es el tiraje, el otro es retracción, aleteo y quejido. Y obviamente también tiene puntaje. Va desde el 0 que no hay, ¿no? O sea, no hay desbalance, ¿no? Hasta hasta el grado 2, donde hay un balanceo completo, ¿ya? Respecto a quejido, grado 0, que no existe, el 1, que solo es audible cuando yo le pongo el estetoscopio, y el 2, que es audible así simplemente con el oído. Entonces yo les pregunto, si ustedes ven a un bebé que tiene quejido, ¿qué grado de dificultad respiratoria tiene? A ver, ¿quién me dice? ¿Me entendieron la pregunta? Chicos, ¿están ahí o no? Chicos, les estoy preguntando. Claro, si fuera un quejido, podría ser una dificultad respiratoria moderada o severa. Severa, porque es un quejido que yo escucho solo con el oído. Si es con el estetoscopio, puede ser que sea moderada. Pero si es con el oído, de hecho que es severa. ¿Por qué? Porque el quejido expiratorio ya es la última respuesta fisiológica a un problema de oxigenación. Porque cuando tenemos un problema respiratorio, ¿no? Ya sea neumonía o lo que fuera. Acuérdense que la época del COVID, ¿se acuerdan la época del COVID? ¿Cómo estaban las personas con su balón de oxígeno y respiraban? ¿O no se acuerdan ya? Lo primero que hace el cuerpo, ¿qué es? Utilizar los músculos, ¿no es cierto? Accesorios. Y ahí empieza el tema del desbalance. Luego los tirajes. Se agrega retracción. Luego se agrega aleteo y finalmente es el quejido. Entonces, si tenemos un quejido audible sin estetoscopio, ese niño está con una dificultad respiratoria severa. Entonces, este test es muy importante, ¿eh? Porque ustedes tienen que detectar un distrés, pues, por lo menos leve, ¿no? A moderado, para que puedan
intervenir, referirlo si es que no pueden manejarlo, pero intervenir. Y no solo en la atención inmediata, esto sirve para cualquier evaluación del neonato. ¿Ok? Ahora vamos a recordar, revisar los signos vitales promedio. Ven ahí que el promedio del peso de un bebé va de 2.500 a 4.000 gramos, ¿no? Más de 4.000 gramos es macrosómico y menos de 2.500 es bajo peso. Luego, correspondiente a la pérdida de peso, va el porcentaje del 5 a 10% en los primeros, ¿no? 3 a 7 días. Ahí hay un error. 3 a 7 días, ¿ya? Y se debe recuperar este peso perdido en más o menos 1 o 2 semanas. La talla va en promedio un rango de 45 a 52,5 centímetros y el perímetro cefálico de 33 a 35. Entonces, si ustedes encuentran un perímetro cefálico de 40 a 39 en un recién nacido, pues tienen que evaluar bien. Pero obviamente, de repente tiene un bebé 37 de perímetro cefálico, pero es un bebé grandote de casi 5 kilos y tiene una talla de 53, de repente eso es proporcional, ¿no? Entonces tienen que evaluar de acuerdo a cómo sea el bebé. El perímetro torácico promedio va de 30 a 33, ¿no? La presión sanguínea promedio es de 78 a 42 y obviamente esta presión va a ser menor en prematuros, ¿no? Y va a variar de acuerdo al estado fisiológico del bebé. Ahí a la diastólica. Entonces la frecuencia cardíaca y la respiratoria en el nene, en el recién nacido y en el neonato en general, tanto la frecuencia cardíaca como la respiratoria siempre tiene que ser evaluada en 1 minuto, no en 5, 10 o 15 o 30 segundos, no. Tiene que evaluarse en 1 minuto completo. ¿Por qué? Porque tienen variabilidades. Y si ustedes le toman en la variabilidad en que está rápida, van a creer que está taquineico o taquicárdico o contrariamente. Entonces, por eso se tiene que tomar en 1 minuto, ¿ya? Entonces va a variar, miren, desde 110 dicen algunos, pero el promedio es de 120 a 160, ¿no? Si llora, su estado fisiológico puede aumentar a 180, pero no puede encontrar a un bebé tranquilo con 180, ¿no? Y si duerme puede bajar, dependiendo de su estado de fase del sueño, ¿no? La frecuencia respiratoria va de 40 a 60, ¿no? Alguna bibliografía lo van a encontrar que va de 30, pero son muy raros. La temperatura, les dije ya, solamente que la rectal es un poco mayor, en 0,5 grados aproximadamente, que la axilar, ¿no? Y el llenado capilar es menor de 3 segundos. Entonces, cuando evaluamos a un bebé, como les dije al inicio, evaluamos, como nuestro curso de simbología nos ha enseñado, desde la ectoscopía. Entonces, de la ectoscopía que ustedes van a hacer, van a definir si es un bebé normal o a término, un prematuro, miren la foto, son totalmente diferentes, ¿no es cierto? Se nota claramente, ¿sí? Como en la foto de abajo, bebés grandes, ese gordauter, y un bebé adecuado. Es un bebé, pero recontra macrosómico, ¿no? Y luego de hacer esas evaluaciones que acabamos de conversar, ya hacemos la evaluación regional. Y la evaluación regional, como les dije, es la evaluación cefalocaudal. Entonces empezamos en la cabeza, ¿no? ¿Y qué debemos evaluar en la cabeza? La simetría, si hay moldeamiento, ¿no? Dependiendo si ha nacido por parto vaginal o cesárea. Lo fisiológico normal, que salga moldeado y un parto vaginal, ¿no? Si es cesárea, no. También palpar las fontanelas, ver cómo están las suturas, ¿no? Esto es lo normal promedio. Puede haber variaciones, ¿no? Que no son normales, como por ejemplo el caput, que se considera hasta cierto punto fisiológico cuando hay un parto vaginal, ¿no? Por la salida por el canal de parto. Pero un cefalohematoma no, cefalohematoma ya es una morbilidad, como ven en la lámina. Se nota claramente, ¿no? ¿Lo ven o no, chicos? A ver. Leonardo, ¿ves el cefalohematoma? Ah,
Leonardo Centeno, ¿lo Sí, ves? doctora, sí lo veo. Ujú. ¿En qué lado está? ¿Qué zona del cráneo es? ¿Qué zona del cráneo es, Leonardo? O sea, parietal, ¿Parietal qué? ¿Derecho, izquierdo, qué es? izquierdo, ¿Estás seguro que es izquierdo? derecho. Derecho. Si estás mirando al otro lado. Derecho, ¿ok? Entonces, hay una diferencia entre el caput y el cefalohematoma. El caput es simplemente edema de la parte del tejido subcutáneo. El cefalohematoma es una colección de sangre, es un hematoma en el cráneo. Y por eso es que uno puede decir cefalohematoma parietal derecho, izquierdo, ¿no? La mayoría son en el parietal, muy raro que esté en otra zona, ¿no? Puede haber anormalidades ya muy marcadas, ¿no? Como por ejemplo el moldeamiento severo, como ven en este caso este niño, ¿no? Por uso de equipos que felizmente ahora ya no se utilizan, ¿no? Este es un forceps, mire cómo le ha llegado hasta el cráneo, ¿no? O fontanelas tensas, ¿no? Fontanelas pulsátiles o deprimidas, incluso hasta fractura del cráneo o hemorragias subgaleales, ¿no? Esas son ya patologías ya muy severas, ¿ya? También hidrocefalia, ¿no? Como ven ahí en esa lámina, ¿no? Cuando evaluamos ojos, tenemos que ver la simetría, la apariencia, si hay secreción, cómo están las escleras y si existe o no el reflejo rojo, ¿no? El hallazgo usual es que la simetría sea pues adecuada, ¿no? En apariencia, en cuando un bebé nace puede haber un edema, porque al momento del nacimiento, acuérdense que salió por el canal de parto, puede haber una leve inflamación con edema, ¿no? Puede haber reflejo, o también cuando recién nace el bebé no abren los ojos, recién posteriormente puede abrir. No debe haber secreciones, las escleras, ¿no? Deben ser blancas o con un leve tinte azulado, pero más blanco. Y el reflejo rojo siempre debe estar presente. ¿El reflejo rojo cuál es? Sencillamente yo veo con el oftalmoscopio la retina y debe verse un color rojito, ¿no? Eso es lo normal. Puede haber anormalidades, o sea, puede haber, por ejemplo, como esta foto que ven ahí en el bebé, ¿no ven que hay asimetría? Un ojo está abierto, un ojo está cerrado, ¿no? Hay una asimetría y hay un problema a nivel facial. O puede haber un edema marcado o inflamación de los ojitos, o de repente ojos caídos, o puede haber secreción purulenta. A nivel de escleras puede haber hemorragia, ictericia, o a nivel de reflejo rojo no va a haber nada. Eso es patológico, ¿no? Con respecto a las orejas, el pabellón auricular debe estar bien formado, debe solamente tener cartílago presente, ¿no? Y sobre todo que debe estar, ¿no? El pabellón auricular no debajo de la línea de los ojos, o sea, debe haber una implantación normal. Hay una implantación baja cuando está por debajo de la línea ocular, ¿no? Las variaciones es que puede haber papilomas, ya sea preauriculares, como ven acá se ve, creo, ¿ya? Preauriculares o posauriculares, acá hay uno chiquitito, ¿no? La consistencia del cartílago puede variar, por ejemplo, los prematuros es bien, bien blandito, ¿no? O puede estar doblado, ¿ya? Pero sí malformaciones, como ven estas láminas de acá, ¿no ven? Miren la implantación baja. Ustedes ponen una línea del ojo y el pabellón auricular está por debajo. O acá, que ven una atresia congénita. Con respecto a la nariz, igual hay que observar simetría, la forma y permeabilidad, ¿no? La simetría es que tiene que estar en la línea media de la cara, ¿no? Es anormal cuando está desviado, ya sea para un lado o para el otro, o sea, derecha o izquierda, ¿no? La forma puede parecer un poco aplanado, pero cuando hay anormalidad es que hay una malformación, ¿no? Como ven ahí en el gráfico, en la foto, ¿no? Parece como un IT. La permeabilidad, tiene que haber un pasaje normal del aire por ambas fosas, ¿no?
y por lo tanto el bebé debe respirar fácilmente cuando la boca está cerrada. A veces puede existir un poco de moco o secreción en la naricita, ¿no? O puede haber una congestión nasal que puede interferir en la respiración, por eso es importante evaluar que haya permeabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque debemos diagnosticar que haya estenosis, ¿no? O atresia adecuadas. Con respecto a la boca, hay que ver los varios órganos que tenemos en la boca, como son labios, lengua, las encías, el paladar, ¿no? Los labios deben ser rosados, tiene que haber reflejo de búsqueda, que es un reflejo primitivo normal del bebé, ¿no? Puede haber variaciones, pero no anormalidades como, por ejemplo, labios hendidos, cianosis persistente. En la lengua debe ser rosada y estar dentro de la boca, pero el bebé debe poder protruir la lengua. Si no la protruye es porque hay un frenillo, como ven ahí en la foto. Ahí ven un frenillo en el cual impide la protrusión de la lengua. No puede sacar la lengua, ¿no? O puede haber candidiasis, ¿no? O cualquier otro problema a nivel de la lengua, ¿no? El paladar es bien importante evaluar. El paladar debe estar rosado y bien formado, o sea, no debe haber apertura de ningún tipo en el paladar. No se les puede pasar un paladar hendido, ¿no? Puede haber perlas de Einstein, que es una variación, digamos, de filias normal, ¿no? Pero no paladar hendido. Encías deben ser rosaditas, como ven en la gráfico, ¿no? Puede de repente ver las encías posteriores un poco blanquecinas, va a haber quistes de inclusión, que eso son variaciones, ¿no? O también en las encías ver los dientes, ¿no? Los dientes congelados. Con respecto al tórax, siempre tienen que evaluar la forma, la clavícula, cómo se expande, cómo respira el bebé, ¿no? Y también el tejido mamario y pezón, porque pueden encontrar también a veces mamas supernumerarias, ¿no? Con respecto a la clavícula, siempre hay que evaluar si existe o no fractura, y ahí ustedes tienen que buscar si crepita o el signo de la tecla. El signo de la tecla es que como yo voy palpando a la clavícula desde la horquilla external hasta al final de la clavícula, conforme ustedes palpan, en el lugar de la clavícula, ustedes, de la fractura, van a hacer como si encontraron como una escalera. Baja su dedo, eso se llama el signo de la tecla. O si encuentran una masa palpable, ya es porque la fractura está en proceso de consolidación. A nivel cardiovascular, ya hemos hablado de las funciones de la frecuencia cardíaca, ¿no? El llenado capilar, y solamente acá lo que ustedes tienen que ya evaluar es la existencia o no de soplos, evaluando, ¿no? El latido cardíaco, que debe ser rítmico, regular, ¿no? Y obviamente no debe haber soplos. Si encuentran soplos, tienen que obviamente caracterizar también al soplo, ¿no? Y la evaluación de los pulsos que deben evaluar el nivel de las arterias femorales y por lo menos el pulso temporal y ver si está ausente, débil o saltón. Con respecto al abdomen, hay que evaluar tanto la forma, como está el cordón umbilical y si hay sonidos y sobre todo la permeabilidad, ¿no? A nivel del ano. La forma del abdomen, lo normal es que sea un poco globuloso, ¿no? Y que sea blando, a veces prominente, sobre todo cuando ha lactado. Obviamente la foto que ven en la lámina, eso pues lo diagnostica cualquiera, ¿no? Esa es una normalidad completa, ¿no? Que hay una ya prácticamente sérisis de del intestino, ¿no? Con respecto al cordón umbilical, siempre tienen que ver, ¿no es cierto?, los vasos cuando nace el bebé. Ver que existan las dos arterias y una vena, porque sí se ven a veces anormalidades, ¿no? El otro punto es que en el cordón umbilical tenemos que ver que no haya enrojecimiento, menos sangrado o secreciones, ¿no? En los días posteriores, obviamente, del nacimiento. En el momento del nacimiento, lo que hay que ver es la existencia de los vasos, ¿no? Si es que en los sonidos, los ruidos hidroaéreos, que es muy importante evaluarlos, y con respecto al ano, ver la permeabilidad. Con respecto a los genitales, ¿no? Ver si es masculino o femenino, y en el masculino siempre evaluar la existencia o no
de la criptorquidia, es bien importante. Ahora en la práctica, en la mañana, había un bebé con criptorquidia bilateral, ¿no? Entonces es importante porque la criptorquidia bilateral implica pues de que el testículo debe estar en cavidad abdominal y eso no debe ser, ¿ya? También se debe evaluar si hay epispadia, hipospadia, ¿no? Hidrocele, que es bastante frecuente, ¿no? O en casos más raros si hay genitales ambiguos. En el femenino, ver los labios, ¿no? Mayores, menores, ¿no? Y si hay secreción vaginal o moco o teñida de sangre, que es parte también fisiológico, ¿no? Está del bebé. Acá ven ustedes el bebé perfectamente normal, están los dos testículos, ¿ya? No hay una foto de criptorquidia, ¿verdad? Con respecto a las extremidades, simplemente ver la apariencia, el color, la forma y ver obviamente las anormalidades, que es mucho más fácil de ver aquí, ¿no? Como en la foto, que hay ausencia de miembros superiores y creo que también de inferiores, ¿ya? Y ver algunas anormalidades como variaciones, como son los pies equinovaros, que pueden ser pie equinovaro reductible e irreductible, ¿no? Si es que es irreductible, definitivamente ese niño va a necesitar tratamiento ortopédico y por lo tanto debe ser referido, ¿ya? O también si es que hay anormalidades en los miembros superiores, ¿no? Si hay limitación de movimiento o defectos de algunas partes faltantes, como, o también exceso, ¿no? Polidactilia o a veces sindactilia, ¿no? Con respecto a la columna vertebral, siempre hay que evaluar, por eso poniéndolo al bebé en decúbito ventral para poder ver toda la columna, ¿ya? Y ahí podemos ver la forma de la columna y a nivel de la región lumbosacra, como ven en la foto, ¿no? Un hoyito. No siempre el hoyito va a estar abierto, ¿eh? Cuando está abierto definitivamente es una cosa muy seria. Pero si ven un hoyito y más si tiene un pelito, ustedes están en la obligación, ¿no? De descartarle que no tenga una malformación medular, ¿no? Lo que llamamos el hoyuelo pilonidal. Entonces ustedes tienen que ahí descartarle una malformación medular y pedirle una ecografía, ¿no? Lo que ya se ve en la lámina es algo evidente, pues, ¿no? Esta es una malformación completa, ¿no? Mielomeningocele. Y eso es una urgencia, ¿no? Con respecto a la piel del bebé debe ser rosada y puede variar según raza y origen étnico, pero nunca debe estar, como ven en esta lámina, que está amarillo ese bebé, está totalmente ictérico. Lo que ven en la foto que estoy señalando, que es la mancha mongólica, es perfectamente normal en nuestra raza. Y lo que ven aquí en este bebé es un hemangioma plano, pero muy leve, que no requiere mayor cosa, ¿no? Salvo que sea más grande, ¿no? Pueden ver variaciones como el hemangioma que les he mostrado, la nubomilia, petequias en algunos casos que hay que observarlos. Si son muchos, pues hay que evaluar al bebé por qué lo tiene, ¿no? O si la piel de repente está teñida de meconio en un bebé postérmino, o hay eritema o moretones dependiendo de la situación del bebé, ¿no? Anormalidades completas, la piel no puede estar pálida, ni tampoco haber ictericia en las primeras 24 horas, ni cianosis central, ni pústulas, ni laceraciones y abrasiones. Entonces, para reconocer a un bebé, a un neonato enfermo, ¿no? Ustedes acaban de hacer la historia clínica perinatal y donde han identificado los factores de riesgo. A eso le seguimos la evaluación física, el examen físico, ¿no? Para poder definir las anormalidades que encontremos de acuerdo al examen que hagamos, que puede ser en la piel, a nivel respiratorio, cardiovascular, sistema nervioso, características morfológicas, tracto gastrointestinal, etc. ¿Ya? Entonces, hasta ahí preguntas, chicos, que ya vamos terminando. ¿Cuántos son ahorita? Uf. Natalie, tómale foto, ya se fueron más, ¿eh? Natalie, ¿estás ahí? Ya terminamos ya. Uy, ya son las 5. Sí, doctora, listo. Ya, ya. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo ok? Todo claro, doctor. Ok, entonces vamos a acabar la clase con la lámina que ven. Primero, que hay que siempre
recordar y recordar a las mamás y a todas las personas que el bebé se alimenta de leche materna, no de otro alimento, porque eso es lo ideal y lo fisiológico y lo natural para el bebé. No solo le va a dar nutrición en calorías, proteínas y todo lo demás, sino básicamente vínculo, que es afecto y amor, ¿ya? Entonces el bebé se alimenta de leche materna, se alimenta de caricias, se alimenta de abrazos, está mal escrito ahí, besos, se alimenta de palabras cálidas y amorosas, se alimenta de gestos cálidos, se alimenta de todo lo que está en su entorno. Si ese entorno le muestra amor, entonces ese bebé se alimentará de amor. Entonces nosotros como médicos, como personal de salud, lo que debemos de hacer es eso, fomentar, promover que ese bebé, desde que nace, desde que llega a este mundo, se alimente de eso. Porque una persona que recibe amor va a dar también ese amor. Quizás así cambiemos un poco este mundo loco que estamos viviendo ahorita. Ok, chicos, terminamos creo que ahí. Ah, me falta esto, me olvidé. Entonces, la evaluación de recién nacido que hemos conversado hasta ahorita, ¿no? No termina en la atención inmediata, sino también se da en el alojamiento conjunto con la mamá hasta su alta, ¿no? Y entonces en ese periodo en el que bebé está con su mamá en alojamiento conjunto, vamos a evaluar varias cosas, desde qué es la lactancia materna y también vamos a ver el peso del bebé, comparando el peso al nacer con el día que se le está evaluando, ¿no? Y buscando los signos de alarma y de acuerdo a la evaluación diaria que hagamos. Con eso terminamos. ¿Preguntas, chicos? ¿Ninguna? Entonces les voy a tomar asistencia aleatoria. Natalie, tómale ahora sí la final y me pasas esos, por favor. A ver, Lisette, Alessandra. Doctora, ¿me podría mandar su número o su correo para pasarle las fotos? Allá, voy a escribir voy a ponerte en el chat, ¿ya? A ver, Ya, un doctora. minuto. ¿Dónde está el chat? Acá está. A ver. Ya te envié, Natalie. Ya, a ver, les voy a hacer una asistencia aleatoria. Brigitte Límaco. Presente, doctora. Buenas tardes. Ok, pues he visto que han puesto línea de asistencia, pero eso no vale, ¿ah? Es lo que han estado en clase. Ok, Brigitte. Kim Usnayo. Buenas tardes, doctora, presente. Ok, Joel Zulca. Joel, ¿estás ahí? Sí, doctora, buenas tardes, presente. Ok, Joel. Susana Fernández. Presente, doctora. Ok, Cristi. ¿No está? No está. Cristian no está. Romina Pinedo. Presente, Tampoco. doctora. Buenas tardes. Ok, Romina. Ya, chicos, entonces me mandas Natalie, ¿ya? Buenas tardes, espero que hayan aprendido, ¿ya? La clase Gracias, grabada doctora. estará ahí. Buenas tardes. Ya, ok, chicos, buenas tardes. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Ya, chicos, Gracias, Gracias, doctora. buenas doctora. tardes. Buenas tardes, cuídese. Igual.